Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Reciban un fraterno saludo de paz y bien. Nos congregamos para iniciar estas jornadas de Eucaristías gregorianas, 33 misas, en las que oramos por sus necesidades, por las intenciones particulares de cada uno de ustedes. Seguimos orando por el fin de esta pandemia y oramos por las siguientes intenciones: en acción de gracias a Dios, a la Santísima Virgen María, al Divino Niño Jesús por los favores recibidos y por los favores venideros de mis hijos Néstor y Geraldine Mejía Castañeda, Amparo Castañeda, para que todos nuestros planes, metas y proyectos sean guiados, iluminados y consolidados, hechos realidad con su gran poder, por protección, sanación, liberación de ataduras espirituales y materiales de mis hermanos London Humberto, Luis Arturo, Ana Carolina Castañeda, Valderrama y Amparo Castañeda. En acción de gracias a Dios por el gran poder de su sangre preciosa, a la Santísima Virgen María, Divino Niño Jesús, Espíritu Santo, a Santa Marta, al Señor de los Milagros, a todos los ángeles, Miguel, Gabriel, Rafael, por el gran milagro que está obrando en mi hijo Cristian Camilo González Castañeda, por su liberación de ataduras espirituales y materiales, por protección, liberación, sanación de mis demás hijos Andrés María González Castañeda, por liberación de deudas de mi esposo Nelson González Hernández, por la protección, liberación, sanación de mi hogar y negocios, intención Blanca Cecilia Castañeda Valderrama. En acción de gracias a la Santísima Trinidad y a la Virgen María por todas las bendiciones, por protección de mi ángel de la guarda, mis tres ángeles, San Benito y todos los santos y santas, por mi negocio, por ventas, prosperidad, bendición y protección, por la salud y trabajo de mis hermanos, sobrinos, por la salud de Fanny, Sonia, Israel, Aida, nuestra economía, planes y proyectos de todos, por el Padre Elder y familia, por la misión Jesucristo Liberador, por la salud del Padre Jesús Hernán Orjuela Pardo y el Padre Carlos Arturo Yepes, y por todos los sacerdotes religiosos y religiosas. Oramos por la salud y liberación de María Sotelo, por la salud, liberación, protección, que se le quite toda soberbia, se aleje toda brujería que le estén haciendo a Hernando Bello Sotelo. Oramos por Andrés Felipe Sogamoso y Andrés Felipe Palacios. Salud, bendición, protección, conversión, liberación de soberbia, que se aleje toda clase de mentiras y apegos desordenados, que se aleje de toda clase de vicios y malas amistades. Pedro Sogamoso, pidiendo perdón a Dios, liberación, conversión, salud, bendición y protección. Por la salud de Yuli Andrea Ruiz Mateus. Por la salud y liberación de brujerías y maleficios de Noemí Ruiz Rodríguez. Intención Edgar. David Leonardo Rincón Rodríguez. Dios me perdone por mis pecados, por los pecados cometidos, me cubra con la sangre de Cristo, me proteja de todo mal y peligro, me libre de cadenas negativas intergeneracionales, sane mis finanzas, de deudas, quiebras y conflictos jurídicos, libere todo bloqueo económico, levante del lote en Tocaima y el arriendo del apartamento en Madrid, para darle todas las oportunidades a las personas que me deben, para que me paguen antes de terminar este año. La petición que él hace para que el Señor mueva esos corazones. Pidiendo por sabiduría, pido por la salud, prosperidad, liberación de enemigos de Carlos Rincón, Olga Rodríguez, Erika Rincón, David Santiago Rincón, Marcela Moreno, Luz Amparo González y Mari Rodríguez. Oramos por Marlene Quiroz Linares, soy Gabriel Martínez, salud, bendición, protección, prosperidad, liberación de todo lo negativo, conversión, unión familiar. Oramos por la salud de Marlene Linares de Quiroz, por la salud de Meris Vargas Vides, por la salud de Medardo Brito Palmesano. Y oramos por las almas de Brian Steven Mateus Ruiz, Arturo Ruiz Rojas, Carlos Enríquez, Mario Enríquez, Dolores, María Fernanda y todos nuestros seres queridos, por las almas del purgatorio y por tus intenciones particulares. Que el Señor te conceda la gracia de que todo lo bueno que pides se materialice para tu bienestar y el de los tuyos. Comenzamos nuestra Eucaristía cantando.
caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo entre tus manos esfuerzos de hermanos por la paz, deseos de un mundo más humano que nacen del bien y la verdad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Bendito sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y bendito sea su reino, ahora y por siempre. Amén. Dios omnipotente, para quien todos los corazones están manifiestos, todos los deseos son conocidos y ningún secreto se halla encubierto. Purifica los pensamientos de nuestros corazones por la inspiración de tu Santo Espíritu, para que perfectamente te amemos y dignamente proclamemos la grandeza de tu santo nombre. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Hoy celebramos la fiesta mayor de San Mateo, apóstol y evangelista. Mateo, uno de los discípulos de Jesús, se le ha de identificar probablemente con Leví, un cobrador de impuestos, publicano, mencionado por Marcos y Lucas. En el Evangelio de Mateo se dice que Mateo estaba sentado en el lugar donde cobraba los impuestos cuando Jesús le dijo, sígueme. Cuando Jesús lo llamó, lo dejó todo inmediatamente, siguió al maestro y más tarde le ofreció una cena. Marcos y Lucas notan también que Leví era un cobrador de impuestos. En las tres narraciones se critica severamente a Jesús por comer en la misma mesa que cobradores de impuestos y gente de mala fama. Los cobradores de impuestos eran considerados colaboradores del Imperio Romano, extorsionadores que sacaban el dinero de su propia gente para avanzar la causa de Roma y para enriquecerse a sí mismos. Eran rechazados por ser traidores y proscritos. Tanto los aborrecían los judíos que los fariseos devotos no se casaban con nadie que tuviera en la familia a un cobrador de impuestos. Está claro que Mateo no era el tipo de persona que un judío devoto contara entre amigos íntimos. Sin embargo, Jesús observó que fue el cobrador de impuestos y no el fariseo el que rezó la oración aceptable: Señor, ten compasión de mí, que soy un pecador. Jesús se refiere favorablemente y con frecuencia a los cobradores de impuestos en el Evangelio de Mateo. Mateo fue escogido pronto para el ministerio de Jesús, pero los eruditos dudan que escribiera el Evangelio que lleva su nombre. Sin embargo, generalmente se acepta que su logia, es decir, los dichos de Jesús, sí están incluidos en ese Evangelio. Es posible que el autor del primer Evangelio tomara de la obra de Mateo algunos de los numerosos comentarios y parábolas que hacen de este Evangelio una fuente popular de homilías y de enseñanza. En este Evangelio especialmente habla Jesús no solo de la fe y de la vida eterna, sino también de deberes hacia el prójimo, hacia la familia y aún hacia los enemigos. Según la tradición, después de convertir al cristianismo a mucha gente en Judea, Mateo viajó a Oriente, pero no hay evidencia segura de esto. Ha sido venerado como mártir, pero se desconocen la fecha y las circunstancias de su muerte.
Hermanos y hermanas, si decimos no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Preparemos nuestra celebración confesando nuestros pecados cometidos contra Dios y contra nuestro prójimo. Y decimos con humildad: Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti, por pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo el corazón, no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sincera y humildemente nos arrepentimos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros y perdónanos. Así tu voluntad será nuestra alegría, y andaremos por tus caminos, para gloria de tu nombre. Amén. Dios omnipotente, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados, por Jesucristo nuestro Señor, nos fortalezca en toda bondad, y por el poder del Espíritu Santo nos conserve en la vida eterna. Amén. Una vez más rezaré, de rodillas me pondré. Puede ser que una vez más Él me perdone. Le diré que soy humano, que pequé, que luché en vano. Puede ser que una vez más Él me perdone. Para un Dios que conoció la tentación del amigo, la traición, yo no dudo me perdone Dios amigo. Para un Dios que conoció la tentación del amigo, la traición, yo no dudo me perdone Dios amigo. Glorias sean dadas al Dios uno y trino. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, damos gracias, Señor Dios, Rey celestial. Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú le quitas el pecado del mundo, piedad de Dios, quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica, estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, por el Espíritu Santo, en la gloria del Padre. Amén. El Señor sea con ustedes. Y con tu espíritu. Oremos. Te damos gracias, Padre Celestial,
por el testimonio que tu apóstol y evangelista Mateo dio a las buenas nuevas de tu Hijo nuestro Salvador, y rogamos que siguiendo su ejemplo, obedezcamos con voluntades y corazones dispuestos el llamado de nuestro Señor a seguirle. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. Vamos a escuchar con atención la palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, el prisionero por el Señor, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Sed siempre humildes y amables. Sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente con amor, esforzándoos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. A cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. Y Él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores para el perfeccionamiento de los santos en función de su ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. A la palabra proclamada respondemos: a toda la tierra alcanza su pregón. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. El Señor sea con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Cristo, Señor. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended de lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo, Señor. Que por las palabras de este Evangelio sean perdonados nuestros pecados, sanadas nuestras enfermedades y disueltas nuestras ataduras, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esforzaos en mantener la unidad del Espíritu.
En esta lectura de la carta del apóstol San Pablo, que está dirigida a los efesios, a la comunidad de Efeso, el tema principal es la unidad. Y de hecho está exhortando a que andemos como pide la vocación a la que hemos sido llamados, a la que hemos sido convocados. ¿Y cuál es ese llamado? ¿Cuál es esa invitación o esa convocación? A ser uno como el Padre y yo somos uno. A ser uno como el Padre y Jesús son uno. Ese Dios unitrino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que no tiene división. Son tres personas, pero es un solo Dios verdadero. Y como nos dice el Señor en Juan 17, del 21 al 23, ahí está proclamada lo que se llama parte de la oración sacerdotal, y Él pide por la unidad de su iglesia, pide por la unidad de su cuerpo místico, que somos cada uno de nosotros, aquellos que formamos la iglesia, aquellos que le hemos aceptado como el Salvador y Señor de nuestra vida. Y para que este vínculo de unidad se haga realidad en nuestra vida, se haga realidad en nosotros, nos ofrece un don, un regalo. Y ese don que nos ofrece Dios es el Maestro, es Jesús, que nos da su Espíritu Santo y que nos va indicando una serie de actitudes concretas para que esa unidad que Él nos pide sea auténtica y se haga una realidad, para que esa unidad no se quede solamente en palabras, sino que se materialice, ayudándonos para esto con sus dones, con sus frutos. Y entonces vemos que dentro del cuerpo de Cristo hay una diversidad de dones, hay una diversidad de carismas que son necesarios, muy necesarios para el desarrollo de la iglesia, para su obra misionera. Y esto no debe ser motivo de envidia, no debe ser motivo de división, no debe ser motivo de rivalidad, sino que por el contrario debe ser el vínculo de la paz, porque el Espíritu Santo reparte dones a quien quiere, como quiere y donde quiere. Y todos los dones y los carismas y los servicios que se prestan dentro de la iglesia no son para buscar galardones terrenales o para mostrarse, es que yo soy pastor, es que yo soy sacerdote, es que yo soy obispo, es que yo soy evangelista, es que yo soy apóstol, es que Dios me concedió el don de profecía, es que yo tengo el don de conocimiento, es que yo tengo el don de lenguas, y entonces nos creemos más que los demás. Es mentiras. Eso es una mentira. La finalidad de los dones no es eso. La finalidad de los dones no es que aquel que Dios ha utilizado con dones y carismas, con unos dones sobrenaturales, con unos dones ministeriales, no es para que se crea más que los demás. Antes, por el contrario, es para que tenga cada vez más humildad. Y Dios va haciendo asidero, va haciendo nido en la persona, que cada vez más se va abriendo a Él y que cada vez más va buscando ese vínculo de la unidad con Él a través de la oración, pero también el vínculo de la unidad en el servicio a los hermanos. No se nos puede olvidar que siempre estamos en esa doble vía, que al final de cuentas es una sola vía espiritual: la comunicación con Dios, el encuentro con Dios, la unidad con Dios a través de la oración, pero la unidad con nuestro prójimo a través del servicio y todos los frutos del Espíritu Santo, cuyo sustento es el amor, que produce perdón, que produce paz, que produce gozo y tantas cosas maravillosas para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Entonces, está pidiendo el apóstol San Pablo que mantengamos el vínculo de la unidad. Y aunque no debemos ser uniformados, ¿sí?, en la manera de actuar, sí hay actitudes concretas que llevan a ese vínculo de la unidad. Y entonces él dice: sed siempre humildes y amables, sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente con amor, esforzándoos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Lo que él está diciendo es que evitemos todo tipo de contienda. Porque si yo no soy humilde, entonces la soberbia va a empezar a hacer mella en mí. Y cuando alguien se equivoca conmigo, yo no lo voy a tolerar. En cambio, si yo me capacito, me ejercito en la humildad y en la amabilidad,
Voy a tener la capacidad, no con mi fuerza, sino con la fuerza de Dios, para evitar toda contienda, para evitar la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Este me hizo, yo le voy a hacer. Se metió conmigo, ya me va a conocer. Se metió con lo más sagrado que yo tenía, que era mi familia. Cosas así, me va a conocer. Hasta ahora no me han conocido, pero me tentaron. Yo soy manso, pero cuando a mí se meten conmigo, yo saco las garras. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo que debemos evitar. Por eso ejercitarse en la humildad, en el trato amable con los demás, ¿sí? Cuando yo me ejercito en eso, entonces aquel que me ofende no va a recibir la misma paga que me dio. Va a recibir amor, va a recibir comprensión, va a recibir amabilidad de mi parte. Y esa es una lección que queda sembrada en su corazón, ¿sí? Porque para pelear se necesitan dos, y cuando hay pelea siempre va a haber división. Lastimosamente en el cuerpo de Cristo se ve mucho eso, y a veces en personas que tienen alguna responsabilidad en la iglesia. Hay personas que tienen alguna responsabilidad, empezando por los mismos sacerdotes, no todos, algunos, que creen porque tienen un ministerio, o porque le dieron un cargo, o porque los consagraron obispos, o porque lo nombraron yo no sé qué, en qué cargo, en qué puesto, ya parece que no caminaran, sino que volaran, o porque yo soy ministro extraordinario de la Eucaristía, entonces mejor dicho me creo la mamá de los pollitos, pues, y no se metan conmigo, orino agua bendita. No, eso no es así. Y lastimosamente esas actitudes lo que traen es división, traen contienda. Y dice el apóstol Pablo: sed comprensivos y sobrellevaos mutuamente con amor. Comprender al otro, comprender que el otro tiene sus miserias, tiene sus defectos, pero yo no me voy a quedar centrado en sus miserias, en sus defectos. Yo me centro en su persona, y me centro en las cosas buenas que tiene. Y todos tenemos cosas buenas y todos tenemos cosas negativas, y seguramente todos estamos en ese proceso de conversión continua y de ir cortando aquellas actitudes que son negativas. Si nos esforzamos por sobrellevarnos, ¿sí? Lo que está escrito en la primera carta a los Corintios capítulo 13, y dan todas las características del amor. El amor lo soporta todo, lo espera todo, lo tolera, ¿sí? Aquí no está hablando de maltratos y de golpes, esas cosas no, porque eso ya es otro cuento, ¿sí? Es tener paciencia con las debilidades del hermano, con las miserias que tiene el hermano, con los pecados del hermano, orar por él y tratar de corregirlo en la medida de las posibilidades, de corregirlo fraternamente a través de los 4 pasos que el Señor nos da en su palabra. Si nosotros mantenemos estas actitudes, entonces vamos a mantener el vínculo de la paz, ¿sí? El Espíritu Santo actúa en la medida en que mantenemos la unidad. Mire, si yo no estoy unido con Dios, ¿cómo va a actuar el Espíritu Santo en mi vida? Si usted le pide a Dios, al Espíritu Santo, que le regale dones, pero lo hizo una sola vez porque ese día sintió inspiración para hacer oración, pero ya ha pasado más de un mes y no ha vuelto a hacer oración, ¿cuándo le va a dar el Espíritu Santo dones? Aunque el Espíritu Santo es amoroso, y Él da dones a quien quiere y como quiere, y donde quiere, a las personas que Él quiera, ¿de acuerdo? De manera que hay personas que tienen un carácter agrio, pero tienen dones del Espíritu Santo. Pero los dones no salvan a nadie. Ojo con eso. Es que yo fui allá al grupo de oración y no, qué bonito ese grupo de oración, y la señora con el esposo tienen unos dones maravillosos, sí, y han sanado a mucha gente y tienen don de conocimiento, y le dicen a la persona: mira, te están haciendo esto. Sí, es 2 dones que el Espíritu Santo da, pero los fines de semana van a la cantina y van a jartar. Sin embargo, Dios los sigue utilizando con dones. Les da los dones, ¿de acuerdo? Pero si esos dones no llevan a la persona a realizar un cambio en su vida, fácilmente se pueden condenar, porque al que mucho se le da, mucho se le exigirá, ¿sí? Pero hay que tener discernimiento también, porque hay dones y carismas, o hay dones que son aparentemente de Dios, pero no lo son, ¿de acuerdo? Y con eso hay que tener mucho cuidado, porque hay dones sobrenaturales, dones preternaturales y dones
naturales, sobrenaturales, preternaturales y naturales. Entonces un don natural es el don que tiene un campesino, ¿sí? Que sabe que en tal fecha puede cortar un árbol, porque si yo lo corto en tal fecha puede retoñar y la madera que yo corto se va a volver más dura y me va a servir para tal cosa. O el conocimiento que tienen nuestras abuelas, por ejemplo, que cuando la luna está en no sé qué fase es mejor darle el purgante a los niños porque eso les ayuda a que todo ese poco de lombrices les salga. Y sí, claro, porque cuando la luna está en alguna fase, eso ya es algo natural, eso es científico, las mareas suben y lo mismo, el estómago también, que está lleno de por allá de líquido, también se va a mover porque la luna está un poquito más cerca. Y si tú le vas a dar un laxante al niño, un purgante, pues ese lombricerío sale porque sale. Téngalo por seguro. Son conocimientos naturales, que son sanos, ¿sí? Que la gente ha aprendido a través de la observación. Entonces, por ejemplo, hay gente que en el campo no tiene reloj, ¿sí? Y se tienen que desplazar de un lugar a otro. Eso sucedía antes, ya no tanto. Y entonces la gente antes se fumaba semejantes tabacos de largo. Y por allá iban las personas en su burrito montados allí y iban y le preguntaba, ¿cuánto nos falta para llegar al pueblo? Miraban el tabaco y decían, como tabaco y medio. Ya sabían más o menos ya cuánto se gastaban, como tabaco y medio. Son conocimientos naturales. Un conocimiento o un don sobrenatural son los dones que da el Espíritu Santo, el don de sanidad, de hacer milagros, de palabra de sabiduría, de palabra de conocimiento, el don de profecía. Y todos los demás dones, en la Biblia más o menos habla de unos 9 dones, pero hay más, hay una cantidad de carismas allí, ¿sí? Y eso no se dan por ninguna práctica ni por ningún conocimiento oculto, solamente se dan a través de la oración. ¿Y quiénes lo pueden recibir? Todos los hijos de Dios que están imbuidos en la oración, absolutamente todo. Esto no es exclusivo para pastores, para curas o para monjas o para religiosos, no, es para todos los hijos de Dios que decidan aceptar a Cristo y que tengan una relación estrecha con el Espíritu Santo. Entonces, usted me pregunta a mí, esto es un carisma, el carisma de la liberación, ¿sí? Eso es una cosa inmerecida, pero uno impone manos y uno al imponer manos, y no a todas las personas pasa, hay personas que uno le va a hacer una pequeña oración y apenas le está acercando la mano a la cabeza cuando se le manifiesta el Espíritu, se le revela lo que tiene oculto por allí, o empiezan a vomitar o cosas por el estilo. ¿Eso es poder mío? No, eso es de Dios. Pero si el padre Elder no hace oración, no está en conversión constante, ¿sí? Me llega el día en que me soy llamado a la presencia de Dios y el Señor me va a decir, y Elder, yo no te conozco. Pero Señor, si yo expulsé demonios en tu nombre, no te conozco. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Entonces usted puede tener los dones que el Espíritu Santo le quiera regalar, usted se los puede pedir, ¿sí? Y Dios se los regala. Claro que sí, eso es gratis, ¿de acuerdo? Pero eso nos tiene que llevar a vivir siempre de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay personas comunes y corrientes que saben interpretar sueños. Los interpretan bien. Usted le explica, mire, soñé esto y esto, sin tanta, ¿cómo se llama eso? Sin tanto fanatismo, porque hay gente que sueña que se comieron semejante frijolada con garras, plátano maduro, plátano verde, semejante aguacate, 3 morcillas, y media hora después se acostaron. Pues de que va a tener pesadilla, va a tener pesadilla, téngalo por seguro, ¿de acuerdo? Y entonces van a soñar con un frijol grande que los está persiguiendo y una morcilla grande que los está persiguiendo. Hay un monstruo que me está persiguiendo, pero es una pesadilla que tiene porque por la indigestión tan tremenda que tiene. Entonces, a los sueños no hay que ponerle fanatismo, pero Dios se manifiesta a través de los sueños. Y hay personas que tú le cuentas un sueño, ¿sí? Un sueño normal que tú tuviste, pero que te dejó inquieto, y la persona hace una interpretación y te deja paz en tu corazón. Pero generalmente, cuando los sueños son de Dios, el mismo Dios se encarga de revelárselo, de revelarle el significado al sueño de la persona que está teniendo ese sueño. ¿De acuerdo? Entonces, los dones que Dios da. Bueno, y estaba diciendo entonces que tenemos esos dones sobrenaturales que Dios da a través de la oración y de un proceso de conversión, ¿sí?
y se van profundizando cada vez a través del proceso de conversión. Y hay unos dones que son dones preternaturales. Con esos hay que tener, mucho cuidado. Entonces, por ejemplo, hay personas que por allá la tatarabuela era bruja. ¿Sí? Esas cosas pasan. Y entonces el tataranieto o la tataranieta nació con una cosa que se llama clarividencia, que ve cosas, que ve los espíritus, que no sé qué, pero eso no es de Dios. Porque en la familia hay una cadena intergenérica de brujerías, de invocación de espíritus, ¿de acuerdo? Y eso hay que tenerlo muy claro, y para eso se requiere el don de discernimiento. Tenemos que pedirle siempre ese don de discernimiento a Dios, ¿de acuerdo? Porque hay cosas que no están bajo la potestad de Dios o la voluntad de Dios. ¿Sí? Recuerda que el Evangelio dice, creo que es el Evangelio de Juan, que el demonio se viste de ángel de luz y quiere el demonio imitar las obras que hace. Y el demonio quiere imitar los dones que Dios le da a sus hijos, a sus siervos, a sus discípulos. Y entonces hay personas que tienen la capacidad, por ejemplo, de salir del cuerpo. Se llama desdoblamiento o viaje astral. Hay personas que lo hacen naturalmente porque en su árbol genealógico hay personas que practicaron, tomaron el yagé, por ejemplo, practicaron la gnosis, ¿sí? Practicaron unos rituales y eso se hereda. Esos dones no son de Dios. Entonces a la persona se le hace un proceso de liberación y esas cosas empiezan a opacarse, ¿sí? Empiezan a reducirse poco a poco. Los dones que Dios da jamás los quita. Jamás, mire, así la persona no quiera saber más nada de Dios y ya esté cansado, ya esto me tiene cansado, agotado, el don permanece ahí. Porque lo que Dios da jamás lo quita, jamás. Así la persona no vuelve a utilizar, pero la persona por allá se le movió el corazón y volvió a hacer una oración a otra y el don se manifiesta porque se manifiesta, porque así es Dios. Entonces hay que tener cuidado con esos dones, pero al final de cuentas, ¿para qué es todo esto? Para que se mantenga el vínculo de la paz, el vínculo de la unidad. Y dice el apóstol Pablo en Efesios, eso es Efesios 4, del 1 al 7 y del 11 al 13. Y él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores para el perfeccionamiento de los santos, en función de su ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. Mire lo que está diciendo. O sea que el hombre no puede ser perfecto. ¿Usted qué dice? Aquí dice, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. ¿Sí podemos ser perfectos o no? Sí. Sí. Entonces esa muletilla que nosotros acostumbramos a decir es que somos imperfectos. Es que el único perfecto es Dios. Aquí nos dice que nosotros, a través de la voluntad de Dios y de su palabra, podemos llegar a ser perfectos. Pero nos está diciendo una cosa, que nuestro punto de referencia es Cristo. No es otro hombre. Ay, es que yo quiero ser como el presidente Duque. Ay, es que yo quiero ser como la alcaldesa de Bogotá. No, nada de esas vainas. Usted tiene que ser como Cristo. Ese es el punto de referencia. Ese es el punto de referencia. El punto de referencia de usted es Cristo. Usted siempre tiene que compararse con Cristo. Cuando usted se empieza a comparar con otros seres humanos, se va a dar cuenta que hay gente que tiene mejores cualidades que usted y hay gente que tiene peores cualidades que usted, y eso le puede llenar de soberbia, por un lado, creerse más que el otro, pero le puede dañar su autoestima, creerse menos que el otro. Su punto de referencia siempre va a ser Cristo. Y los que tienen cargos dentro de la iglesia, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, doctores o maestros, ¿sí? Estos también tienen que vivir dentro de la humildad y vivir en un vínculo sagrado con Cristo, en una unión, para que a través de ese vínculo puedan darle forma a la iglesia de Cristo, puedan regir esa iglesia de Cristo con humildad de acuerdo a los valores del evangelio. Amén. Amén.
Por otra parte, en el Evangelio de Mateo vemos cómo Dios llama a Leví, a Mateo, que es el personaje principal de hoy. Y aquí hay algo que tener en cuenta. Mateo era publicano, era cobrador de impuestos, es decir, él le robaba a los mismos judíos. Era un judío que trabajaba para el Imperio Romano. ¿Cómo trabajaba? Cobrando los impuestos al pueblo. El Imperio Romano tenía varios impuestos y que los publicanos cobraban. Y los publicanos a veces cobraban de más. O sea, les robaban a sus mismos ciudadanos. Eran considerados como unos traidores. Y había otro grupo en ese tiempo que eran los cananistas o cananitas, ¿sí? O celotes. Allí a ese grupo pertenecía Judas Iscariote. Y los celotes o cananistas odiaban a muerte a los publicanos, porque los celotes estaban luchando, o los cananistas, para quitarse la opresión del Imperio Romano, pero lo hacían de forma violenta. Mientras que los publicanos, cobradores de impuestos, vivían sabrosos, gordos, hinchados, robándose la plata del pueblo. Pero mira cómo es Jesús. Jesús no juzga las apariencias como muchas veces hacemos nosotros, ¿sí? Jesús va, no a criticar el pecado, porque si tú te das cuenta y si vuelves a leer el Evangelio de hoy, que es tomado de Mateo 9, del 9 al 13, Mateo 9, del 9 al 13, en ningún momento se le ve a Jesús decir, es que tú eres un pecador, es que tú le has robado al pueblo, es que va a caer el castigo sobre ti, ¿por qué no? Simplemente él lo llamó y siendo pecador le dijo, sígueme. A un pecador empedernido, a un ladrón que le robaba al mismo pueblo, le dijo, sígueme. Sígueme. Entonces aquí se quitan muchas vendas, muchos velos. Ay, es que yo no me acerco a la iglesia porque yo soy un pecador. Qué pena con Dios. Antes, cuando más es que tenemos que acercarnos cuando somos pecadores. Ay, es que yo no comulgo porque soy un pecador. Mira lo que dice el Señor. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre que será derramada. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. ¿Quién necesita del cuerpo de Cristo? Pues los pecadores. Y al alimentarse del cuerpo de Cristo y al aceptar a Cristo en su vida, pues la vida tiene que ir cambiando en agradecimiento por el amor que Cristo manifiesta sobre nosotros. Eso nos divide a nosotros de Dios. ¿Qué nos divide a nosotros de Dios? Que Dios no juzga las apariencias, Dios conoce el corazón. Nosotros sí andamos pendientes de las apariencias y chismosos como nosotros, qué berracos. Eso estamos esperando a que el otro caiga a ver qué es lo que vamos a chismorrear del otro. Eso nos divide de Dios y ese es un defecto que tenemos que quitarnos nosotros, porque allí la gente estaba criticando a Jesús y cómo se sienta allá a comer con pecadores y con publicanos, con esa gentuza allá, ¿sí? Porque a veces puede pasar eso, nosotros creemos que somos unos santos y los que no hacen lo mismo que nosotros son eso, la chusma, como le decía doña Florinda a don Ramón. Y no, por eso son los que hay que ir, por aquellos, porque esos tienen necesidad de Cristo y tienen más prioridad de que se conviertan más rápido de que aquel que se cree ya un santo y que ya no necesita convertirse de nada, ¿sí? Entonces, para quitar esa distancia que tenemos de Dios, que tenemos que empezar a hacer nosotros, lo que nos proponía el apóstol San Pablo en la primera lectura, ¿sí? Sobrellevar los defectos de los otros, tener paciencia, tener tolerancia, comprenderse, evitar las rencillas, evitar las disensiones, las peleas, las discordias y tratar de ir por el camino que Dios estableció, que es su iglesia. El camino es Cristo, pero yo encuentro la salvación a través de Cristo, pero a través del servicio dentro de su iglesia. Si yo me voy para otro camino, seguramente me voy a perder y me voy a confundir. Lo ideal es mantenernos allí. Que el Señor nos dé la gracia de que podamos responderle al llamado. Él siempre nos está llamando a que le sigamos. Así como llamó a Leví hoy, a Mateo. Y que no tengamos pena. Que sea cual sea la condición en la que estemos nosotros, aceptemos el llamado de Cristo. Y usted mira cómo la vida de Mateo le cambió. Hasta un evangelio escribió.
¿De acuerdo? Es decir, cuando una persona recibe a Cristo en su vida cambia porque cambia. Aceptemos a Cristo en nuestro corazón y permitamos que Él transforme nuestra vida en una vida más agradable a Él, a su presencia. Que a Él sea la alabanza y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hagamos nuestra profesión de fe con las palabras del credo niceno. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de cielo y tierra, de todo lo visible e invisible. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo, por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creemos en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oración de los fieles, fórmula 3. Padre, te suplicamos por tu Santa Iglesia Católica, que todos seamos uno. Concede que todos los miembros de la Iglesia te sirvan en verdad y humildad. Que tu nombre sea glorificado por todo el género humano. Te pedimos por los obispos, por nuestro obispo José Ricardo Morales en esta porción de la Iglesia Universal, Iglesia de Tradición Anglicana, bajo la acción del Espíritu Santo en Colombia, una, santa, católica y apostólica, por Justín Vuelve y Bartolomé I, el Papa Francisco, por los demás obispos, presbíteros y diáconos. Que sean fieles ministros de tu palabra y sacramentos. Te pedimos por cuantos gobiernan y ejercen autoridad en todas las naciones del mundo. Que haya justicia, paz en la tierra. Danos gracia para hacer tu voluntad en todo cuanto emprendamos. Que nuestras obras sean agradables a tus ojos. Ten compasión de los que sufren de dolor o angustia. Que sean librados de sus aflicciones. Te pedimos, Señor, por las intenciones de Marlene Quiroz Linares, Zoe Gabriel Martínez, María Sotelo, Hernando Bello Sotelo, André Felipe Sogamoso, André Felipe Palacios, María Sogamoso, Pedro Sogamoso, Julia Andrea Ruiz Mateus, Noemí Ruiz Rodríguez, Edgar, David Leonardo Rincón Rodríguez, Carlos Rincón, Olga Rodríguez, Erika Rincón, David Santiago Rincón, Marcela Moreno, Luz Amparo González, Mari Rodríguez, Néstor y Geraldine Mejía Castañeda, Amparo Castañeda, London Humberto, Luis Arturo, Ana Carolina Castañeda Valderrama, Amparo Castañeda, Cristian Camilo González Castañeda, Andrés María González Castañeda, Nelson González Hernández, Blanca Cecilia Castañeda Valderrama, Fanny, Sonia, Israel, Aida, Padre Elder y familia, Padre Jesús Hernán Orjuela Pardo, Padre Carlos Arturo Yepes, todos los sacerdotes religiosos y religiosas, y por tus intenciones particulares, que el Señor nos conceda la gracia de que todo lo bueno que pedimos se materialice para nuestro bien y el de nuestros familiares. Decimos, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Otorga descanso eterno a los difuntos, especialmente a las almas de Brian Steven Mateus Ruiz, Arturo Ruiz Rojas, Carlos Enríquez, Mario Enríquez, Dolores, María Fernanda y todos los seres queridos, por todas las almas del purgatorio. Dale, Señor, el descanso eterno.
Brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Te alabamos por San Mateo, por la bienaventurada Virgen María y por todos tus santos que han entrado en el gozo del Señor. Que también nosotros tengamos parte en tu reino celestial. Señor, atiende las súplicas de tu pueblo y lo que fielmente te hemos pedido, concede que efectivamente lo obtengamos para la gloria de tu nombre. Mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. La paz del Señor sea con Y ustedes. con tu espíritu. En el amor de Cristo démonos fraternalmente el saludo de paz. Paz. Hemos venido aquí con la alegría de ser hijos unidos en tu altar, a compartir el pan y el vino. Hemos venido aquí a entretejernos un futuro. Hemos venido aquí a consagrar por ti la Romanos 12:1. Hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y de tu generosidad. Aquí los presentamos y preparamos el altar. Él será cuerpo de Cristo, pan que vida eterna nos dará. Bendito seas Señor, bendito seas por siempre, bendito seas Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y de tu generosidad. Aquí lo presentamos y preparamos el altar. Él será sangre de Cristo, bebida que nos salvará. Bendito seas Señor, bendito seas por siempre, bendito seas Señor. Con alegría y gracia.
santifica y multiplica estos dones para la extensión de tu reino. Acepta junto con el pan y con el vino la ofrenda de nuestras vidas, familias, bienes, trabajo, todo cuanto somos y tenemos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor sea con Y ustedes. con tu espíritu. Elevemos los Lo corazones. elevamos al Señor. Demos gracias a Dios nuestro Señor. Es justo darle gracias y alabanza. En verdad es digno, justo y saludable darte gracias en todo tiempo y lugar, Padre omnipotente, Creador de cielo y tierra, por el gran pastor de tu rebaño, nuestro Señor Jesucristo, quien después de su resurrección envió a sus apóstoles a predicar el Evangelio y enseñar a todas las naciones, y prometió estar con ellos siempre hasta el fin de los siglos. Por tanto, te alabamos, uniendo nuestras voces con los ángeles y arcángeles, y con todos los coros celestiales, que proclamando la gloria de tu nombre, por siempre cantan este himno. Santo, santo, santo Señor, temblorosos te aclaman tierra y mar. Santo, santo, santo Señor, te alaban jubilosos. Santo, santo, santo Señor, temblorosos te aclaman tierra y mar. Santo, santo, santo Señor, es tu pueblo que te canta. Santo, santo, santo Señor. Te damos gracias, oh Dios, por la bondad y el amor que tú nos has manifestado en la creación, en el llamado a Israel para ser tu pueblo, en tu verbo revelado a través de los profetas y sobre todo en el verbo hecho carne, Jesús, tu Hijo. Pues en la plenitud de los tiempos le has enviado para que se encarnara de María la Virgen, a fin de ser el Salvador y Redentor del mundo. En Él nos has librado del mal y nos has hecho dignos de estar en tu presencia. En Él nos has sacado del error a la verdad, del pecado a la rectitud y de la muerte a la vida. En la víspera de su muerte por nosotros, nuestro Señor Jesucristo tomó pan y dándote gracias lo partió y se lo dio a sus discípulos y dijo: tomen y coman, este es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto como memorial mío. Señor mío y Dios mío, fortalece nuestra fe y danos la paz. Después de la cena tomó el cáliz y dándote gracias se lo entregó y dijo: beban todos de él, esta es mi sangre del nuevo pacto, sangre derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Siempre que lo beban, háganlo como memorial mío. Señor mío y Dios mío, fortalece nuestra fe y danos la paz. Por tanto, oh Padre, según su mandato, diga conmigo, recordamos su muerte, Recordamos su muerte. proclamamos su resurrección, Proclamamos su resurrección. esperamos su venida en gloria. Esperamos su venida en gloria. Y te ofrecemos nuestro sacrificio de alabanza y acción de gracias, Señor de todos, ofreciéndote de tu creación este pan y este vino,
Te suplicamos, Dios bondadoso, que envíes tu Espíritu Santo sobre estos dones, para que sean el sacramento del cuerpo de Cristo y su sangre del nuevo pacto. Únenos a tu Hijo en su sacrificio, a fin de que por medio de él seamos aceptables, siendo santificados por el Espíritu Santo. En la plenitud de los tiempos, sujeta todas las cosas a tu Cristo, y llévanos a la patria celestial, donde con la bienaventurada Virgen María, San José su esposo, San Mateo apóstol y evangelista, y todos tus santos, entremos en la herencia eterna de tus hijos. Por Jesucristo nuestro Señor, el primogénito de toda la creación, la cabeza de la Iglesia y el autor de nuestra salvación. Por él y con él y en la unidad del Espíritu Santo, tuyo son el honor y la gloria, Padre omnipotente, ahora y por siempre. Amén. Oremos como nuestro Salvador Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Aleluya, Cristo nuestra Pascua se ha sacrificado por nosotros. Celebremos la fiesta, aleluya. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que del mundo borras el mal, danos la paz, danos la paz, danos tu paz. Los dones de Dios para el pueblo de Dios, tómenlos en memoria de que Cristo murió por ustedes y aliméntense de él en sus corazones por fe y con agradecimiento. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Hagamos la comunión espiritual. Diga conmigo: querido Jesús, Querido Jesús, creo que estás verdaderamente presente creo que estás verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento. en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas Te amo sobre todas las cosas y deseo poseerte dentro de mi alma. y deseo poseerte dentro de mi alma. Y como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, Y como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, te suplico que vengas espiritualmente a mi corazón. te suplico que vengas espiritualmente a mi corazón. Me uno a ti junto a todos tus fieles Me uno a ti junto a todos tus fieles y te abrazo con todo el cariño de mi alma. y te abrazo con todo el cariño de mi alma. Nunca permitas que me separe de ti. Nunca permitas que me separe de ti. Amén. Amén. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Te has
acercaste a mi puerta, pronunciaste mi nombre. Yo temblando te dije, aquí estoy, Señor. Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido, de un mensaje fraterno que encendió mi ilusión. Qué detalle, Señor, has tenido conmigo, cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalle, Señor, has tenido conmigo. Qué alegría yo siento cuando digo tu nombre. Qué sosiego me inunda cuando oigo tu voz. La emoción me estremece cuando escucho en silencio tus palabras que avivan mi silencio interior. Qué detalle, Señor, has tenido conmigo, cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalle, Señor, has tenido conmigo. Oremos. Eterno Dios, Padre Celestial, en tu bondad nos has aceptado como miembros vivos de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Nos has nutrido con alimento espiritual en el sacramento de su cuerpo y de su sangre. Envíanos ahora en paz al mundo. Revístenos de fuerza y de valor para amarte y servirte con alegría y sencillez de corazón. Por Cristo nuestro Señor. Amén. La paz de Dios, que excede a todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en el conocimiento y amor de Dios y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sea con ustedes y more con ustedes eternamente. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Recuerden que hoy comenzamos nuestra jornada de Eucaristías Gregorianas. Son 33 Eucaristías que vamos a celebrar. Para sus intenciones puede llamar al teléfono 310-850-0788. Ahí se le da la información pertinente para inscribir sus intenciones para estas Eucaristías. Gracias por su compañía. Que tengan un resto de día muy feliz y muy bendecido. Amén. En mis noches y mis días me has cobijado en tu regazo, con el tierno amor de madre que sabe acoger y educar. Has compartido mis sueños e ilusiones, has vencido en mis dudas y temores, fortaleciendo mi confianza de niño, despertando mis anhelos dormidos. Gracias, quiero darte, madre mía, todo te lo agradezco de corazón. ¿Qué hubiese sido de nosotros sin ti, sin tu cuidado maternal? Con tu mano has guiado mi caminar de peregrino, tu mirada ha sido siempre mi refugio, fuerza
y seguridad. Te ofrezco mi alegría y gratitud. Me consagro a ti.